Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. En la Florida hay alarma por la llegada del huracán Milton. ¿Cómo se preparan los habitantes de Tampa, donde están en máxima alerta? En Colombia se abrirá una investigación a las finanzas de la campaña de Gustavo Petro. Él dice que se trata de un golpe de Estado. ¿Es verdad? En Estados Unidos, el nuevo libro de Bob Woodward trae revelaciones inquietantes sobre los gobiernos de Trump y Biden. ¿Cuáles son? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde París. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 9 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La Florida se prepara en estos momentos para la llegada del huracán Milton. La alarma es creciente. Esta noche o mañana muy temprano, los vientos de más de 250 kilómetros por hora, los que tienen a Milton en la categoría 5, pueden tocar tierra desde el Golfo de México. Uno de los lugares más peligrosos en la ruta del huracán es Tampa, en la costa oeste de la Florida. En las últimas horas, su alcaldesa, Jane Castor, dijo en la CNN que, sin dramatismos, quien decida quedarse en zonas donde se ordenan evacuaciones, morirá. I can say without any dramatization whatsoever, if you choose to stay in one of those evacuation areas, you're going to die. Por si fuera poco, y para mayor preocupación, el experimentado meteorólogo John Morales del canal NBC6 rompió a llorar el domingo cuando mencionaba la caída de la presión en la zona del huracán, 50 milibares en 10 horas. Luego pidió perdón y dijo que todo esto es horrible. It's just an incredible hurricane. It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. Ante el peligro, el presidente Joe Biden canceló viajes que había previsto a Alemania y Angola. Por ahora se mantendrá en contacto con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y otras autoridades. En ese estado se ha ordenado la evacuación de más de 5 millones de personas. Ayer, al final de la tarde, decidimos averiguar cómo se preparan los vecinos de Tampa, una ciudad de 450.000 habitantes, para el arribo de Milton. Logramos hablar con Ligia Cohen, oficial naval retirada de los Estados Unidos. Desde el comienzo de la temporada de huracanes nos abastecemos de los insumos necesarios como baterías, linternas, un generador. Y ya cuando sabemos que estamos en una alerta de huracán, entonces nos preparamos más con las cosas que necesitamos, la comida, el agua, llenamos los carros de gasolina. Sacamos efectivo del banco porque sabemos que nos preparamos para perder la electricidad y no sabemos si va a ser por unas horas o por varios días y se necesitan esas cosas, también las medicinas. Una vez que tenemos eso, entonces es mirar qué tenemos que arreglar en la casa, recoger todas las cosas del patio, cualquier cosa que pueda hacer, convertirse en proyectil, ¿sí? Una maceta, una silla, cualquier cosa, los vientos lo pueden convertir en proyectil. Hoy ya habíamos hecho todo eso y acabamos de terminar de sellar las puertas y ventanas con madera. No lo hacemos todo el tiempo, pero por este huracán que parece que viene tan directamente a nosotros, pensamos que es lo mejor. También tenemos un plan para irnos a un refugio en caso de que la velocidad y la fuerza del viento sea superior a una categoría 3.
También tenemos amigos aquí, personas que tuvieron que evacuar. Nosotros no estamos en una área de evacuación mandatoria, entonces, o amigos que viven más cerca del mar, se vinieron para acá porque estamos esperando una marea de hasta 15 pies. También para personas como nosotros que tenemos mascotas, nos aseguramos que tenemos la comida de las mascotas y que tenemos un plan, que el refugio donde planeemos irnos en caso de calamidad también acepte mascotas. En Colombia se produjo ayer una noticia en el Consejo Nacional Electoral relacionada con la campaña presidencial de Gustavo Petro y que puede tener consecuencias políticas. ¿Qué fue lo que pasó, Jorge? Paz, lo que pasó ayer es que el Consejo Nacional Electoral, el CNE, la entidad encargada de examinar los asuntos relacionados con las campañas en Colombia, aprobó con 7 votos a favor y 2 en contra formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. ¿Por qué razón? Por la presunta financiación con fuentes prohibidas y por la violación de los topes de gastos, es decir, de los límites máximos permitidos. El expediente, que tiene 314 páginas y más de 8.000 pruebas, explica que la campaña petrista durante el 2022 ocultó 6.011 millones de pesos, alrededor de $1,5 millones, de las cuentas oficiales que deben reportarse ante ese organismo electoral. Pero no solo eso, también afirma que superó los topes de gastos o se voló los topes, como se dice aquí, en 5.355 millones, cerca de $1,300,000 al sumar lo ocurrido en las 2 vueltas de las elecciones. Y aquí un asunto para destacar. Esta es la primera vez que el CNE llega a este punto en una investigación a una campaña presidencial en Colombia. ¿Qué viene ahora? Que el CNE tiene hasta el 19 de junio de 2025 para sancionar a la campaña, aunque no puede hacerlo contra Petro porque él tiene fuero presidencial. Después de esa fecha, prescribiría la investigación. Además de la campaña y de Gustavo Petro en su calidad de candidato presidencial, esto es muy importante, se formulan cargos contra el actual presidente de la petrolera colombiana Ecopetrol, Ricardo Roa, que fue el gerente de la campaña. ¿Cómo reaccionó Petro? En su cuenta de X, antes Twitter, escribió: "Ha comenzado el golpe de Estado", y luego habló en Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia. O rige la Constitución o rige. O aquí hay una democracia o hay una democracia. El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Hasta donde el pueblo diga. 5 politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado. Gracias, Jorge. La pregunta es si la decisión del Consejo Nacional Electoral es, como dijo el presidente Gustavo Petro, el comienzo de un golpe de Estado. Para saberlo, llamamos ayer a Bogotá a Iván Cancino, conocido profesor en varias universidades colombianas y extranjeras. No es un golpe de Estado. Cualquier decisión, por equivocada que tome una autoridad judicial legítima, es eso, es una decisión que todo ciudadano en principio debe respetar, pero es equivocada. Aquí el presidente Petro tiene la razón en que él, como presidente de la República, no puede ser investigado por el Consejo Nacional Electoral, que es un tribunal, como lo dice la palabra, administrativo. En nuestro país, el presidente de la República tiene una protección diferente a la de todo ciudadano para que cualquier investigación por un tema penal, es decir, un delito o una apropiación de recursos que sería la Contraloría o un tema disciplinario, solo lo haga un órgano de nuestro Congreso de la República que se llama Comisión de Acusaciones. Cualquier investigación contra el presidente de la República que lo haga un ente diferente a esa comisión del Congreso es inconstitucional, contraria a la Constitución, y por lo tanto estoy seguro que él va a acudir a victimizarse, a llamar a las marchas, a salir al balcón
y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente lo va a proteger. Esto es más o menos, queridos oyentes, como si ustedes tuvieran hijos en su casa y quien quisiera regañarlos fuera el vecino. El vecino no puede regañar a los hijos suyos por algo que se haya cometido dentro de su casa y que no los involucre. Aquí sucede exactamente lo mismo. El Consejo Nacional Electoral es el vecino metiéndose donde no le toca. Aquí solamente puede ser el papá o la mamá, que es la comisión de acusaciones. Pero golpe de Estado no hay. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. El último libro del periodista Bob Woodward, que saldrá el 15 de octubre en Estados Unidos, está causando gran impacto en todo el país. Se titula War, Guerra, y cuenta cómo han reaccionado ante conflictos internacionales los presidentes Donald Trump y Joe Biden. Woodward, de 81 años, es una leyenda del periodismo. Junto a Carl Bernstein, destapó en las páginas de The Washington Post el escándalo Watergate, que forzó la renuncia a la presidencia de Estados Unidos de Richard Nixon en agosto de 1974. Bob Woodward relata cómo Biden ha usado groserías para referirse privadamente al presidente ruso Vladimir Putin y al jefe del gobierno israelí Benjamín Netanyahu. Pero, ¿cuáles son realmente las grandes revelaciones del texto? Llamamos ayer a Washington a la periodista Dori Toribio. Juan Carlos, el libro de Woodward contiene informaciones importantes y sorprendentes sobre una parte importante de toda la actualidad internacional, pero yo diría que las más relevantes, al menos en lo que sabemos hasta ahora del libro, son las que se refieren a Vladimir Putin, Rusia y la guerra en Ucrania. El legendario periodista revela, por ejemplo, que el expresidente Donald Trump envió, en el peor momento de la pandemia del coronavirus, unas máquinas y test del COVID a Putin para su uso personal, en unos tiempos en los que aquí en Estados Unidos era muy difícil conseguir pruebas para gran parte de la población. Y que el presidente ruso pidió a Trump que mantuviera esto en silencio, algo que así hizo. El libro también asegura, según fuentes cercanas a Trump, que el expresidente ha hablado en al menos 7 ocasiones por teléfono con Vladimir Putin desde que salió de la Casa Blanca en 2021. Y esto incluye, por lo tanto, los años de la guerra en Ucrania. Pero posiblemente el momento más tenso y decisivo de estas revelaciones de Woodward ocurrió en otoño de 2022. Según el periodista, la inteligencia estadounidense concluyó en septiembre de aquel año que había un 50% de posibilidades de que Rusia utilizara armas nucleares en Ucrania. Del 5% subieron a un 50% de probabilidades sus cálculos. El presidente Biden dio entonces la orden al equipo de seguridad nacional de hablar con Moscú por todos los canales disponibles. Así es como llegó una difícil llamada entre el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, en octubre de 2022, en la que Austin advirtió directamente que si el Kremlin usaba armas nucleares, entonces Washington tendría que reconsiderar todas las restricciones con las que había estado operando hasta ese momento en Ucrania, sugiriendo que entrarían en el conflicto. Shoigu dijo que no le gustaba recibir amenazas. Según este relato de Woodward, Austin respondió: «Señor ministro, soy el líder del ejército más poderoso en la historia del mundo, yo no hago amenazas». 2 días después de esta conversación, los rusos solicitaron hablar de nuevo con el Pentágono. Shoigu dijo que tenían inteligencia que apuntaba a que Kiev quería usar bombas sucias en Ucrania, estas armas explosivas cargadas de material radioactivo. Aquella fue una historia que la Casa Blanca dijo entonces públicamente que era falsa y una excusa del Kremlin para usar armas nucleares. Y así se lo dijo en privado Austin
a Shoigu. Aseguró que no se lo creía y que no había ninguna prueba de ello. En ese momento, según este relato, el jefe del Pentágono advirtió al ministro de Defensa ruso: «No lo hagas». Y el ruso contestó: «Entendido», y colgó el teléfono. Este episodio se describe como uno de los momentos más espeluznantes de la guerra, que ponen los pelos de punta, dice el libro. Uno de esos momentos decisivos que podrían haber cambiado la historia del mundo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Corte Suprema de Justicia del Brasil levantó ayer la suspensión que había impuesto el 30 de agosto a la red social X, antes Twitter. La medida fue adoptada después de que la compañía pagó una multa de 28,2 millones de reales, unos 5,2 millones de dólares, por no haber cumplido resoluciones judiciales, y luego de que eliminó algunas cuentas que, según el gobierno del Brasil, amenazaban su seguridad nacional. El dueño de X, Elon Musk, había dicho que la suspensión constituía una censura en ese país de 200 millones de habitantes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó ayer los 4 ejes de su política de seguridad: la atención a las causas y la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la coordinación del Gabinete de Seguridad con las entidades federativas. La presidenta dio detalles. Se crea el Sistema Nacional, hoy vamos a firmar la iniciativa para enviarla al Congreso para que haya coordinación de los sistemas de seguridad, de la Defensa, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sheinbaum estuvo acompañada en su conferencia matutina del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La idea, en parte, es reducir los homicidios. En los 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo 190.000. Suiza es el país más innovador del mundo, seguido por Suecia, Estados Unidos, Singapur y el Reino Unido. El ranking consta en el Global Innovation Index, que acaba de publicar la Organización Mundial de Propiedad Industrial, la OMPI. En 2022, Suiza presentó más de 5.000 solicitudes de patentes, mucho menos que Estados Unidos, por ejemplo. Pero en el ranking se tiene en cuenta la población de cada país y su Producto Interno Bruto. La China, sorprendentemente, ocupa el puesto 11. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.